Continuando con este ciclo de charlas que lo que busca es pensar, mostrar y reflexionar sobre las experiencias de gestión de la comunicación en universidades, pero además sobre la función de la comunicación para estas organizaciones tan complejas como son las universidades como instituciones educativas por su diversidad y por su multiplicidad. Hoy vamos a tener una charla que para mí tiene una característica muy especial porque está atravesada por la tecnología, pero también por una larga experiencia en cómo se piensan las relaciones organizacionales, ¿no? Marcelo Jornet es el referente de un equipo con el que trabajé en la Facultad de Ciencias Exactas, cuando empezando en el diseño del sistema de comunicación de la Facultad de Ciencias Exactas, empezamos a reflexionar sobre cómo era el sistema web que necesitaba una facultad como esa. Estoy hablando de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, que hemos citado tantas veces en este podcast hasta acá. Y en este caso nos juntamos a hablar con, uno podría decir en la jerga, con el referente de un equipo de desarrollo de software, pero también hay un montón de definiciones mucho más complejas a atender en eso cuando uno piensa quienes somos civiles en la comunicación y quienes somos nuevos o atendemos algunos pedidos respecto al desarrollo de la tecnología para las organizaciones, uno a veces piensa vamos a hacer un sitio web. Y eso es infinitamente más complejo. Y así es como, bueno, te quiero dar un poco el pie, Marcelo Jornet, un amigo de la casa además, para que charlemos un poco de la experiencia, de cómo nos encontramos, pero también de dónde venías y hacia dónde fuiste en ese encuentro, ¿no? Bueno, Manu, muchísimas gracias por la invitación para estar acá y compartir esta charla. Como vos bien decís, el caso de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSE es un caso en el que trabajamos juntos y fue exitoso, digamos, así que siempre es lindo compartir, es exitoso incluso, está funcionando bien. Claro. Es bueno desde la informática cuando tenés esas cosas que decís, che, está todo funcionando bien, como si fuera invisible. Y sigue funcionando. Y sigue funcionando, por eso. Claro, sí, específicamente yo me dedico, soy como un programador desde jovencito, que en mi caso son muchísimos años, y trabajo en Internet desde el año 94, publicando contenidos. Así que de alguna forma he atravesado también el desarrollo de toda una trayectoria, trascendencia, distintas líneas de manejo de la información para publicar, digamos. Como programador y como técnico, como parte de equipos en diferentes roles, he trabajado muchas veces con sistemas de información y administración de información, qué sé yo, tanto de información archivística, donde siempre es muy importante dar acorde, tener una claridad en cuanto a las normas que se aplican a la descripción de la información en sí, la trazabilidad. Y en el año, bueno, más o menos a partir del 16 y demás, vuelvo a dedicarme a la publicación de contenidos, después de estar trabajando en sistemas de gestión mucho tiempo, de información de otros tipos, no información para comunicar. Y en experiencias de grupos grandes de desarrollo, voy cayendo en la cuenta de que muchas veces no hay herramientas adecuadas digo, con el nivel de inversión o eficiencia que tienen otros ramos de la información, como la contabilidad, los recursos humanos, el control de stock, claro, más ámbitos. Sin embargo, las cosas que eran para publicar contenidos siempre tenían como una subvaloración dentro de la información. Siempre eran como menospreciadas, digamos, publicar algo como que el fin es solamente que aparezca en un lugar que alguien lo pueda leer, terminó el paquete. Pero cuando uno empieza a trabajar la información comunicacional, le empezamos a decir información comunicacional, en grandes contenidos, en grandes cantidades, para instituciones como mucho más grandes, ya las dificultades son otras, ¿verdad? Se necesita tener una forma de producción mucho más rápida, se necesita poder tener una buena gestión de decir esto está listo, no está listo, le falta algún paso, se publica hasta tal fecha, no se publica.
se puede buscar y reutilizar los contenidos ya hechos, digamos, una administración como la que se hace de los recursos, entendiendo el contenido como un recurso a producir o a utilizar, entramos a ver que no hay sistemas de gestión adecuados para pensarlos y que la situación en la que nos dábamos, sea tanto de instituciones públicas, nosotros dentro de la empresa BigBear con la que hicimos todo este desarrollo, siempre teníamos la vocación de trabajar para las instituciones públicas porque son, al no disponer, digamos, de tanta inversión como otras ramas del mercado, quedan como de alguna forma de espaldas a la innovación tecnológica y con menos posibilidades. Entonces, como también de alguna forma devolviendo a lo público un poco de lo que hacemos, pensábamos desarrollos tecnológicos que le den esa capacidad, que le devuelvan capacidad a costos que pudieran solventar. Y de esta forma es que creamos Olmo, que es pensado como un sistema de gestión para toda esa información para organizaciones complejas, ¿sí? Que el problema, el desafío que veíamos, que afrontan aún, eran de distintos tipos. El básico, como que le toca por funciones a cualquier... Empezamos a pensar estas instituciones como organizaciones, ¿no? Que tienen diferentes áreas enlazadas. Ya dejamos de pensar por un rato la necesidad de que un contenido, que hay que definirlo también, porque podemos decir que es texto y una imagen, un título y un texto, o cuánta riqueza tiene que tener el contenido en el día de hoy. Bueno, pero empezamos a pensar que ya el objetivo no es que un contenido esté público, sino que necesitamos poder administrar todo eso, saber cuándo, quién, cómo, qué versión lo sigo haciendo crecer, no, fue eficaz, no fue eficaz, cuánto me llevó, cuántos de estos puedo hacer, con cuánta gente y demás. Veíamos que cuanto más grande la institución, esto no se refleja en áreas de comunicación más grandes para más contenido, sino que las áreas de comunicación tienen la obligación de comunicar todo lo que la institución tiene que comunicar por ley, por decir sus estatutos, sus balances, lo que hace, en el caso de las universidades, bueno, la oferta académica, todo lo que tiene para ofrecer para cada una de sus audiencias y demás, sino que además tiene que, de alguna forma, poder mostrar las capacidades que tiene, sus áreas especializadas, laboratorios y demás espacios, y, como si fuera poco todo esto, pensar una política comunicacional para la institución, porque alguien tiene que pensar hacia dónde, en el marco de hacia dónde va la institución, cómo lo comunico. Entonces veíamos ahí una complejidad muy, muy amplia para manejar con sistemas básicos de publicación, que son básicamente blogs aumentados con plugins. En el marco de trabajar para grandes empresas de servicios, en el desarrollo web de soluciones comunicacionales, encontramos esto, que la demanda es de contenido muy rico. No nos alcanza con tener un texto puesto. Necesitamos un contenido rico, que tenga un impacto, que genere la interacción muy valiosa entre el visitante y la propuesta que la institución está brindando a través de ese contenido específico. Claro. Bueno, entonces básicamente eso le llamábamos, en la jerga, vos lo conocés, el embudo, el problema del embudo, que veíamos que demasiadas demandas, eso se multiplica por cantidad de espacio, imagínate si tenés 10 laboratorios, 100 materias, no sé, más, 200, 300 materias, profesores. 700 cátedras en ese momento. Bueno, por ejemplo, entonces todo crece escaladamente y todo requiere demanda, o por lo menos tiene la potencialidad, en el caso de una institución como la FESEFIN, de mostrar un contenido prácticamente de ciencia ficción, de divulgación, contenidos muy específicos que requieren también un saber muy cualificado a la hora de poder comunicar eso. Claro. Entonces son muchas demandas. Básicamente, el producto que hicimos, que fue el que implementamos en la UNC, le llamamos Olmo,
fue como la solución en términos de infraestructura, sería la solución al problema del embudo, diseñar un sistema de gestión colaborativo donde poder brindarle a las áreas especializadas, a cada uno de estos espacios, metodologías para que construyan su comunicación, y a las instancias superiores la capacidad de intervenir en el marco de sus tareas, sus quehaceres y su posibilidad de agregarle valor a la comunicación, desde aprobar un contenido hasta marcar ediciones, hasta, bueno, pensar la organización jerárquica de todos esos espacios. La verdad que fue un montón de trabajo. Escucho con mucha atención porque me parece que en esta descripción que vos haces, tratando de marcar la complejidad de desarrollar un sistema web que atienda a la información comunicacional que necesitan las organizaciones, es una tarea muy compleja, ¿no? Porque cuando uno le pregunta a una persona que no está dedicada al tema, incluso personas que estamos dedicadas al tema, pero que no hacemos código, que no hacemos arquitectura, digamos, que en general estamos pensando del lado de los contenidos, a veces nos resulta visualizar cómo es esa complejidad arquitectónica que tiene un sitio web para poder generar el contenido que uno quiere y el impacto y el discurso institucional que uno quiere. Claro. Además, donde se empiezan a multiplicar cada vez más las plataformas comunicacionales, porque tenés los sitios web, tenés las plataformas como redes sociales, tenés los newsletters, tenés los canales tipo WhatsApp, digo, empieza a complejizarse la función que tienen cada una de esas plataformas y cómo se articulan entre sí, ¿no? Y a mí, quiero retomar un punto de lo que vos hablabas al principio, ¿no? Donde hablas mucho del recorrido que vos tenés mirando los sistemas, primero de gestión, entendiendo como sistemas que gestionan procesos de las organizaciones que están atravesados. A veces creo que nos olvidamos demasiado de hablar de la digitalización, ¿no? Es tan obvia ya la digitalización que se ha vuelto transparente. Claro. Nosotros estamos haciendo esta entrevista porque estamos en una plataforma en Internet que nos permite encontrar esto, y sobre las que son intermediaciones, ¿sí? Carlos Escolari va a hablar de interfaces, para quienes venimos del mundo de la comunicación, las interfaces como plataformas que permiten relacionarse a las organizaciones con sus comunidades, a las personas que integran esas organizaciones, y cómo los sitios web, lo que entendemos como sitios web, y ahí me gustaría que también hagamos alguna distinción conceptual en eso, vos venís de sistemas de gestión de la información, ¿sí? Y después hablas del sistema de gestión de la información comunicacional. Desde la mirada del desarrollador que sos, me gustaría que distingas como, ¿qué querés decir con sistema de gestión? ¿Qué querés decir con sistema de gestión de la información? Y cómo se distinguen los sistemas de la información contable de la información comunicacional, ¿no? Claro. Sí, es, bueno, un poco el métier de esto, ¿no? Esta propuesta, este desafío de solucionar el embudo vino por el desarrollo de esto que te estoy contando. Un sistema de gestión de la información comunicacional que además es para instituciones complejas. Estamos hablando de sistemas de comunicación que puedan escalar por N institución. Si vos quisieras, no nos tocó hacer una multinacional, estamos abiertos a la posibilidad. Si alguien nos está viendo y quiere trabajar con Olmo, sabemos que es porque hemos trabajado para proyectos de ese tipo, en otros roles, sabemos que es una propuesta que va en línea de ser competencia top, digamos, el uso de este nuevo tipo de acercamiento. Pero yendo específicamente a por qué se llama así, es, bueno, te hago un resumen histórico. En el año 94 transmitíamos, antes de Internet, transmitíamos cadenas de comando por el módem, llegaban a Ushuaia, en Ushuaia alguien las bajaba, las metía en una imprenta, las imprimía y salía un diario, por ejemplo. A partir de Internet empezamos a guardarlas, subíamos por FTP, empezábamos a guardar esos archivos en directorio. Ahora, ya después vos querías saber cuándo había aparecido qué cosa o cuántos ejemplares de días tenías, entonces ya empezamos a desarrollar aplicaciones, entonces un poco lo de publicar contenido ya fue resuelto hace mucho tiempo, digamos, pero cuando vos tenés muchísimo, el caso de la Facultad de Ciencias Exactas,
había acumulado en 10 años de publicación de contenidos, o en 7 años de publicación de contenidos, 330 contenidos. En 7 años. En los 5 años que tiene, ya tiene 8.500. Claro. Hay un cambio de escala. Una de las cosas, por eso es un sistema de gestión, digamos. Yo ya sé qué contenido lo publiqué, entonces busco lo que estoy queriendo buscar, como busca un usuario cualquiera, por nombre en un buscador, o tenés filtros más avanzados para saber en qué fecha, o de qué categorías, o demás cosas. Podés reutilizarlo, podés volver a publicarlo en el lugar que te parezca conveniente, podés hacer una nueva edición de ese contenido, podés programarlo para después, para en algún momento, podés borrarlo, altas, bajas, modificaciones, podés saber quién lo tocó, podés volver a alguna de las versiones de ese contenido. Por eso es un sistema de gestión. Okay. Es un sistema de gestión porque te garantiza que vos podés hacer altas, bajas, modificaciones. Tenés la trazabilidad de cuándo fue hecho cada uno de los cambios, el rollback, el volver atrás, y tenés un sistema de usuarios diseñado específicamente, digamos, para la gestión, que te permite que en tu organización cada uno lo use con los permisos adecuados. Digamos, es más un sistema de gestión como habitualmente estamos acostumbrado a trabajar en sistema. Puedo controlar quiénes acceden a qué cosa, cuándo, si pueden publicar, no publicar. Puedo... ¿Qué diferencia a este sistema, digamos, en términos también de los requerimientos discursivos que nosotros estamos trabajando, ¿no? Porque la información contable requiere de un tipo de discurso, si me permitís la licencia semiótica, que es distinto al que necesita un sistema de gestión de la información comunicacional, ¿no? Digo, ¿qué diferencias hay entre un sistema contable y un sistema comunicacional? Todos perciben muy claramente si pierden plata. ¿Cómo? Todas las personas que tienen que tomar decisiones para la implementación de sistemas perciben muy claramente si pierden plata. ¿Sí? Si pagan cuentas de más, cualquier cosa lo perciben rápidamente, necesitan percibirlo rápidamente. El valor que no suman, o la reducción de costos, o la generación de eficiencia en los procesos de comunicación, es mucho más difícil de medir. Si vos haces una buena campaña, por decirlo, dar un ejemplo que no tiene que ver con la realidad, vos haces una buena campaña para la venta de servicios de una secretaría de extensión y podés llegar a generar muy buenas aperturas de posibles contratos y demás. Es muy difícil medir eso y poder que las autoridades, que las personas que tienen que tomar las decisiones de inversión, de ejecución y demás, valoren esa diferencia entre tener un contenido revoleado que queda en cualquier lado a tener un sistema de gestión que les da esas capacidades comunicacionales, ¿sí? Clarísimo, porque me parece que cuando vos recién citabas y estos números que uno puede mostrar hoy, donde puede agarrar y decir, ok, cuando analizábamos 7 años para atrás del sitio web de Exactas en su momento al sitio web que tienen hoy, y uno lo chequeábamos cuando acordábamos esta entrevista, ¿no? Que tienen 10.000 contenidos publicados, ¿no? Yo creo que hay que trabajar un doble análisis. A mí, yo te voy a hablar desde lo conceptual y está bueno que vos me hables desde el desarrollo, digo, me parece que es un contrapunto en ese sentido, ¿no? Habla de cómo se digitalizaron nuestras comunidades, ¿no? En el camino pasó la pandemia. Claro, claro. ¿No? Y decir que teníamos la capacidad de producir contenido, ahí la idea de las organizaciones complejas también merece una pequeña explicación, me parece, para no darla por obvia, digamos, organizaciones que tienen muchos procesos y subprocesos y equipos y áreas de toma de decisiones por la propia complejidad de esa organización. Lo hemos dicho otras veces, pero para el sentido de este capítulo, Exactas tiene 19 carreras de grado, 700 cátedras, no sé cuántos centros de laboratorios de investigación y servicio, todas organizaciones y suborganizaciones, por decirlo de alguna manera, que necesitan comunicar políticas distintas
entre sí, con públicos, objetivos, necesidades distintas, pero que además su propia actividad digital, cuando uno la puede integrar en un mismo sistema, se alimenta entre sí. Digo, cuánto contenido cruzado, repositorios cruzados hemos podido lograr, y un poco la visión, y eso me interesa que, si querés, puedas mostrar como un backend o lo que sea, lo que muestra el administrador, de lo que le da al sistema, ¿sí? Lo que le da a la gestión, y además para pasar un poco de chivo de los otros capítulos de este programa, es muy interesante pensar, hay un capítulo que grabamos con Martín Ale, que es el secretario de Comunicación de la Universidad de San Martín, donde él habla de esto, de la Universidad de San Martín salieron los barbijos, los famosos barbijos de CONICET. Claro, claro, claro. ¿Sabes cómo se enteró el empresario que invirtió en el desarrollo de esos barbijos de CONICET? Por un reel de Instagram. Y por la cantidad de contenido que se hizo después, y por el branding que se generó, etcétera, etcétera, etcétera. Y Martín dice una cosa que para mí es muy importante, alguien se da vuelta y le dice, ¿cómo puede ser que ustedes no estén en ninguno de los convenios? ¿No? Y muchas veces, y eso con la posibilidad de que esos convenios generen un margen de ingreso para que las áreas de comunicación puedan incluso ser rentables en sí mismas. Claro, claro. ¿No? Puedan autosostenerse en el marco de los problemas del financiamiento que tienen las universidades públicas hoy, etcétera, etcétera, sería, y esto debería servir no solo para entidades públicas, sirve para pensarlo también en las universidades privadas, ¿no? Porque la invisibilización de los sistemas de comunicación hace que, che, vení, publicame, esto que vos decís, revoléame esto así. Es que hay que recuperar, en el marco de la discusión, el poder medir los valores que agrega los productos y servicios. En el caso nuestro, como desarrolladores de software, nos interesa mucho, tanto como producto, como servicio, qué es lo que vos puedas, como institución, ver lo que yo te estoy agregando, como valor me sirve a lo que también estoy ofreciendo, que tampoco son, digamos, procesos ni servicios baratos, digamos. No, para nada, para nada. De hecho, Axapta ofrece servicios de alta complejidad, ¿no es cierto? Que requieren campos de información clara, accesibilidad sobre los servicios, entender cómo funcionan, pero además, vos decías esto de creció a 10.000 contenidos publicados porque las comunidades han pasado a relacionarse a través de interfaces digitales mucho más que antes. Entonces, Exactas, cuando tenía 300 contenidos publicados en su momento, resolvía muchas de las cosas en los pasillos de las universidades, en las oficinas. Claro, claro. Hoy los sitios web, porque además también hay muchas veces esta confusión de, bueno, nadie usa web, pero sí hay que estar en el Instagram, se dice, son estas cuestiones, estos usos comunes, pero Instagram no resuelve la venta de servicios de extensión, ni la venta, ni los procesos de inscripción, ni la información de las cátedras. La pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo se organiza el ecosistema informacional de una organización? Ahora, te quiero preguntar algo asociado a la experiencia, como un paso más bien como la recorrida. Ustedes pasaron por FAMAF, con Olmo, con la primera versión de Olmo, creo que, no sé si fue la de FAMAF o fue una anterior, que es, para no asumir tampoco conocimiento de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba, pero después también fueron a otros lados a hacerlo. ¿Qué diferencias hubo? ¿Qué aprendizajes en Exactas? Digamos, ¿qué no les salió bien en FAMAF? ¿Qué aprendieron en Exactas como desarrolladores? ¿Y qué mejoraron después de Exactas? ¿O cómo fue la experiencia? ¿Qué podrías contar en eso? Bueno, también veníamos de experiencias previas individuales muy grandes, hasta conformar Vicper, diversas, pero sobre todo una experiencia donde trabajamos como desarrolladores, que es, ya te digo, para una multinacional de servicios muy grande, que requería un montón de información muy dinámica, que como empresa privada exigían a los departamentos que la requirieran en cualquier momento, y los departamentos estaban obligados a sacar la mejor comunicación que necesitaran en el momento que se la pedían. Entonces, digamos, hay mucho de lo que pasa en lo público que estaba resuelto por orden, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, aunque esta parte que es muy difícil de la implementación de este ecosistema, porque en cierto, está muy bien dicha la palabra ecosistema, me gusta porque
de alguna forma es como cuando haces un terrario, no solamente pasa por cosas técnicas, que vos puedas garantizar el agua, la luz y demás, sino como hay todo un ámbito donde todas las partes tienen que convivir como armoniosamente para que salga un buen producto, un buen producto. Bueno, con FAMAF, con esta otra empresa, vimos los desafíos técnicos reales y vimos que ni WordPress, que habíamos conocido muchísimo tiempo, ni Drupal estaban a la altura de usarlos. Y nos quedó como ese tema picando, aprendimos mucho igual de los requerimientos de esta gran escala de información comunicacional, y con FAMAF ya desarrollamos la primera versión, que tiene básicamente todo. Con Exacta fue... tiene todo. Tiene porque Olmo tiene muchas partes, tiene como una parte especializada en la información institucional, que es la que de alguna forma hace una réplica digital de la institución. El organigrama, por ejemplo. Organigrama, por así decirlo. Eso permite que el sistema sepa en cada momento quién de dónde está queriendo publicar qué, poder asignar si sí o si no. Yo puedo publicar en el lugar al que pertenezco, pero no en otro, salvo que me hayan autorizado, o digamos un tipo de eso. Muchos contenidos comunicacionales de distinto tipo, notas, eventos, alertas, páginas de aterrizaje, organigramas, calendarios y demás. Todo eso ya estaba en FAMAF. Ok. Con Exacta lo mejor que nos pasó, digamos, fue la de que la institución haya de alguna forma predispuesto tanta gente. El volumen de Exacta fue bueno, fue muy bueno. ¿Volumen de qué? De personas puestas en el laburo. Claro, a ese punto iba. Es que creo que ese número de publicación tiene que ver también con, de alguna forma, lo que permeó el proyecto en la institución. Uh-huh. Porque de alguna forma la inversión que la institución hace en este sistema, si yo se la pongo a disposición de la Secretaría de Prensa, bueno, estoy poniendo tanto a disposición, pero si se la pongo a cualquiera de las otras secretarías, me vale lo mismo, no me cuesta más caro. Claro. ¿Entendés? Entonces puedo dotar a cada uno de mis espacios de las mismas capacidades de publicación, de administración y de generación de contenido. Entonces, de alguna forma, son los que entran a participar de este esquema de valor, de este esquema de producción. Estabas haciendo una distinción con FAMAF. Sí. En relación al volumen de gente que se puso. Donde además Exactas tiene si pensamos en los fierros que nos dieron, son los mismos fierros, digo, tenemos las mismas cosas, pero tuvimos otros resultados. ¿Qué otros resultados? ¿Qué ves ahí? ¿Qué podés contar? Y ahí tenés mucho para hablar vos también, igual. Pero lo que yo veo desde la parte técnica es que la consultoría previa que hicimos al desarrollo del proyecto estuvo muy bien porque nos dio estimación del volumen, estimación bastante correcta de lo que íbamos a necesitar. Nos permitió abrir un canal con las expectativas del resto de las partes de la institución, de las direcciones, oficinas y demás. Entonces, de alguna forma, fue bueno para canalizar esas necesidades, que es algo que volvió, y la gestión de recursos para acompañar esta implementación, porque la institución dispuso que haya pasantes cubriendo la comunicación en espacios claves de forma de ir poblando este árbol. Le llamamos nosotros, se llama Olmo, porque básicamente el juego colaborativo de construir un árbol que hace raíces muy rápido y saca verde muy rápido. Las publicaciones, los contenidos serían lo verde, digamos. Entonces ir cubriendo esas partes. Acá tengo todo el tronco de lo institucional, entonces cuento cuándo, cómo, quiénes, las resoluciones, los organigramas, todo eso, y podés ir midiéndolo. Otra característica del sistema de gestión, disculpá, y ahí te lo cierro. Por favor. Es que de alguna forma te predispone a tener workflow con tus circuitos de trabajo con tu equipo.
¿Por y, qué? y con las personas relacionadas al equipo. ¿Por qué? Y porque esto que vos decís se soluciona en los pasillos de la UNC, es parte del embudo. Si a vos te dicen, che, contame lo de las moléculas, mientras estás yendo de camino, y bueno, después cuando vuelvas a sentarte, te va a costar hablar sobre las moléculas. En cambio, si vos me metiste un borrador del abstract de tu paper y me etiquetaste en el editor de contenido, yo ya lo tengo en mi flujo de trabajo, puedo incluso marcarle una tarea extra, como decir, che, buscar imágenes de calidad, corregir ciertas cosas y ya entra en el circuito. Mira, quiero... Ya te voy a decir yo cuál fue la experiencia, porque me interesa además la respuesta que eso te genere a vos, porque me parece que esta charla lo que tiene interesante es la capa del código y la capa de la comunicación, ¿no? Como ir yendo a ese proceso. Pero estabas como haciendo un recorrido, decías, bueno, tiene un tipo de contenido y mucha fuerza en lo institucional que permite representar digitalmente todo esto que vos dijiste, el organigrama, las resoluciones, la nomenclatura de las resoluciones para poder buscarlas, encontrarlas, etc. Y vas a hacer las otras capas del contenido. Me gustaría que recorras la potencialidad de los contenidos que tiene Olmo, digamos. Claro, ¿cuál es el tema? En la época en que empezamos con esto ya el momento de las publicaciones estáticas para un solo dispositivo ya había muerto. O sea, necesitamos contenidos muy ricos. Y además está pensado como una plataforma de software libre en el sentido que es incremental y vos podés seguir agregando funcionalidades, por decirlo, bloques, componentes que te muestran el contenido de otra forma. Siempre es como relativamente barato hacerlo más lindo. Pero más allá de lo comunicacional, lo otro que te quedaba es esta potencialidad de los flujos de trabajo, ¿no? Es decir, tales personas quedan a cargo de tales roles, como es el que publica, el que modera, el que aprueba. Te da un control. Si vos pensás en la comunicación, los contenidos como un activo, por decirlo, para hacer la transpolación al rubro de las finanzas que hacíamos antes, de lo contable, vos decís, che, tengo tantas notas. Una nota me lleva tantas horas, entonces acá tengo tanta plata en notas. Por decirte algo, te permite valorar ese laburo invisible que decíamos antes. A mí me toca a mí ahora, y es como, además para, como dice, refrescarte una experiencia que yo te puedo decir desde el lado de lo comunicacional, y es que me parece que lo que nos brindó al equipo de comunicación fue la capacidad de llegar a toda la organización, ¿sí? Porque algo que me parece que es un desafío para que las organizaciones puedan entender sobre sí mismas, sobre todo organizaciones complejas que atienden multiplicidad de públicos, y esa multiplicidad de públicos, cada público con una multiplicidad de intereses distintos hacia la organización. Porque el estudiante que va a extensión a cursar, pero también que va a académica a resolver planes de estudio, pero que también se comunica con la Secretaría de Graduados para desarrollar, para sacar su título final, y además la publicación de contenidos científicos que puede hacer la organización. Esa multiplicidad de demandas, además de tipo de contenidos, requerían un recorrido particular, concretamente, que demostró la necesidad de tener referentes de comunicación en distintos nodos de la organización. Y es un reflejo de algo que yo creo que además también se está notando hoy, en la experiencia que yo estoy teniendo hoy, en el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde cada una de las áreas tiene su propio equipo de comunicación. Entonces las áreas de comunicación centralizadas en términos de producción de contenidos empiezan a volverse abstractas, porque ya tenés una cantidad de nodos produciendo comunicación que si vos digamos, no pones recursos a producir comunicación y no generas algo que sea ofrecerle recursos
para su propia gestión de contenido, digo, pero que le den un marco, que le den una homogeneización de marca y que le permitan alimentarse de lo que producen otras áreas. Estoy haciendo una síntesis desde lo comunicacional de lo que vos acabas de decir en esta primera parte del programa, digamos, ¿no? Y que termina obligando a las áreas de comunicación a producir contenido serializado, si no. ¿No? Que no distingue público, no sé muy bien a quién le estoy escribiendo, no entiendo muy bien qué necesitan, y que eso en general está subvalorado. Cumple, ¿no? Cumple con el objetivo de haber publicado algo, pero no le sirve a nadie. Claro, exacto. Por eso yo te lo decía, porque a mí me interesa mucho en todas estas entrevistas, en todas estas charlas que vengo teniendo, siempre me interesa preguntarte a vos, porque siempre hablamos como de los intercambios. Digo, a nosotros como equipo de comunicación nos sirvió para entender cómo subirnos a un fierro, a un software, a una plataforma que nos permitiera procesar eso. Tanto es así que hoy el sistema sigue funcionando, la lógica en exactas, ya la vamos a escuchar en otro capítulo, está Julieta Allende, que hoy es la prosecretaria de Comunicación. El equipo se ha ido moviendo, cambiado sus integrantes, han empezado, pero el sistema sigue funcionando en términos de comunicación. Entonces, es muy interesante pensar, y esto es como mi tarea de evangelización, tiene que ver con revalorizar los roles de los equipos de comunicación, me interesa qué se llevaron ustedes como equipo de desarrollo de software en la interacción con un equipo de comunicación que también se comprometió fuertemente con hacer el diagnóstico, con relevar datos, con ordenar. ¿Qué aprendizajes de lo comunicacional se llevó Vigper de esta experiencia? Claro, claro. Bueno, por eso te digo que en algún sentido, una de las cosas así más gratificantes fue la de poder corroborar cosas que nosotros afirmábamos, pero en la práctica eran hipótesis. Ajá. Como ser, qué sé yo, me acuerdo una de las primeras entrevistas post salida a producción, que contaba el equipo, de alguna forma, la tranquilidad a la que había vuelto todo. Digamos, ya tenías como un control, era mucho más sencillo mantener viva la publicación de contenido. Entonces, haber corroborado esto que te decía de la escala, ¿no? Que vos decís, ahí me estaba un poco perdido porque quería encontrar bien el punto. Es el tema de las áreas de prensa, por decirlo de alguna forma, como se exprese en la institución que sea, pero el área, el órgano, la oficina encargada de hacer prensa, tiene que ser un agente idóneo para marcar la política comunicacional de la institución. Si vos le garantizás eso a un área de prensa, digamos, esa es la forma de ejecutar este sistema, me parece a mí. Eso fue lo que aprendí. ¿A qué me refiero? A política comunicacional. No solo qué quiero decir, sino con la gente que está dentro de este ecosistema de FCFIN. ¿Cómo contamos lo que hacemos? ¿Cómo comunicamos? Vos, ya sé, vos, no sé por decir, sos del laboratorio de tal metodología aplicada, específica y demás. Vos querés recibir más visitas, querés seguir teniendo el apoyo, más. ¿Cómo lo hacemos en conjunto? Cuando la persona se involucró en la constitución de estos referentes, ¿entendés? A lo mejor son los directores de carrera, de las áreas estratégicas. A lo mejor es una persona que se le delega el rol de estar siguiendo tal tipo de novedades y demás, pero se construye una política comunicacional, que quiere decir, ¿qué quiero decir? ¿De qué forma y demás? Estilos en esto de cómo yo me quiero comunicar. ¿Me quiero comunicar con un texto o quiero tener, no sé, galerías, slider, video, que sea todo igual, siempre el mismo formato, o que se muevan, tengan diferencias, hayan otras cosas, no sé, colores, cambios, digamos, más vivos? Y cómo relaciono a todos estos referentes. O sea, vamos a aumentar, no sé, la cantidad de inscriptos, vamos a valorar la currícula, vamos a contar los servicios, digamos, podés comprometer a los involucrados en eso porque de alguna forma le estás también
al interactuar le estás de alguna forma disponiendo una inversión de la institución. Claro. Bueno, este tipo de haberlo visto con un equipo que lo esté usando de la forma que más o menos nos imaginábamos, con acceso a diferentes campos de la información, con la tarea de seguimiento, el proceso de cómo el equipo de la Prosecretaría de Comunicación de Exactas, donde que vos dirigías en ese momento, cómo se diseñaron los instructivos, los manuales para cada uno de los equipos que iba a necesitar cubrir esas necesidades, digamos, como para acompañar la adopción del sistema. Que uno dice, no, el sistema es fácil, es igual que publicar un post en Facebook, pero bueno, siempre pasa que hay algún inconveniente, entonces la presencia del equipo permanente, el ida y vuelta sobre los contenidos, ¿no? Ya roles no nuestros. En nuestro sistema ya estaba garantizado que esto sea así. Nos faltaba también ver lo que pase. Y también encontrar los límites, porque fue también un equipo que demandó mucho de vuelta, desarrollamos contenidos nuevos para Exactas, habían estado antes. Y muy impresionante esto que estás diciendo, porque también Exactas está funcionando hace mucho tiempo sin soporte, cosa que no me beneficia económicamente. En lo tecnológico es un orgullo, porque Claro. los funcionarios, las personas, las gestiones, todo, y todo sigue andando. Para mí, este relato que vos haces es muy potente porque habla de que la tecnología nunca puede comprarse sin el equipo para procesarla, operarla, conocerla, profundizarla, ¿no? En estos miedos que hoy produce la inteligencia artificial, del reemplazo de, digo, no hay inteligencia artificial que vaya a poder reemplazar la lectura de contexto y la producción que van a poder hacer los responsables que vos vas a tener que siempre tener como responsables de comunicación en cada una de las ventanillas de intereses que tiene una organización. Los manuales en organizaciones que además con cierta frecuencia cambian de equipos de gestión son fundamentales para poder seguir sosteniendo los procesos de producción. Dato como fundamental, es decir, hoy, mira, esto cuando salga probablemente quede como viejo lo que voy a decir, pero hoy tuvimos una reunión entre la Unidad Central de Comunicación Institucional y la Prosecretaría Informática, que en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos sentamos en una misma mesa de trabajo para discutir sobre qué queremos decir cuando decimos tipos de contenido, cuando decimos formatos, cuando decimos qué procesos necesitamos hacer, y me trajo a colación definitivamente el proceso que hicimos nosotros en Exactas. Claro, claro. Y un gran amigo, Ignacio Petrocelli, que escribe bastante en LinkedIn el otro día, sacaba un artículo que decía cuándo se dejarán de pelear las áreas comerciales y de marketing, en el caso de las empresas privadas, ¿no? Donde sin leads, sin datos, no hay posibilidad de vender nada. Sin sistema no hay posibilidad de comunicar nada, pero tampoco hay sistema que pueda representar las necesidades comunicacionales de las organizaciones, ¿no? Eso me parece que es un aprendizaje muy importante donde las organizaciones están obligadas en algún sentido a pensar sus sistemas digitales de comunicación, pero que además esos sistemas digitales de comunicación a los cuales hoy se les quiere asignar, bueno, con inteligencia artificial seguramente resolvemos los problemas que vaya a haber acá, pero jamás van a poder saber, digo, solo una persona va a poder saber cuáles son las demandas que tiene la Secretaría Académica y qué le demandan a la Secretaría Académica cuando tiene que gestionar sus servicios a través de las plataformas digitales. Entonces, en esto te quiero hacer una pregunta, como para también empezar a cerrar esta charla, que es, hay muchas, digamos, hoy nosotros navegamos por Internet y hay muchas organizaciones complejas que sus sitios web, podemos decir con bastante tranquilidad, no los representan, ¿sí? Tal vez falta de inversión, tal vez ignorancia, tal vez desconocimiento técnico, tal vez... Entonces, si vos tuvieras que hablarle, en particular a las organizaciones educativas que puedan estar interesadas en el debate que nosotros estamos poniendo, pero Claro, claro. funciona para organizaciones complejas en términos generales. Tanto a los equipos de comunicación como a los decisores de las organizaciones,
¿por qué hay que invertir en esto? Ya hablamos un poco, pero de cómo empezar a pensar cómo invertir en esto. ¿Por dónde empiezan las organizaciones para entender? Porque recién dijiste, ni Drupal ni WordPress sirven para esto. Antes de que respondas a la pregunta que te acabo de hacer, ¿por qué ni Drupal ni WordPress y sí Wagtail, que es el administrador de contenido que utiliza Olmo? ¿Por qué? Ya dijimos por qué sí Wagtail, porque lo describimos todo el sistema todo el tiempo. ¿Por qué no Drupal y WordPress? Bueno, por un problema de escala, básicamente. Por eso WordPress básicamente es un blog. Sumándole que es publicar un contenido que es relativamente modesto, enriquecido a fuerza de extras, complejo en su estructura interna y que tiene muy poca posibilidad de escalar. Esto que yo te digo, che, quiero más usuarios que solamente vean una parte de una cosa y no de la otra. Bueno, no es para eso, es como WordPress, es como que no hay algo que esté bien o que esté mal. Pensando en las organizaciones complejas, es decir, che, ¿cuánto vale la interacción con tu público? ¿Sí? Porque más vale WordPress está muy bien para, no sé, una organización pequeña que no justifica una inversión grande. Pero en una institución grande vos, si no contás bien, estás perdiendo valor. ¿Sí? Primero, bueno, que los decisores entiendan el juego que quieren tener como institución con la información, ¿no? Porque a lo mejor vos decís, no, yo quiero ser una institución oscura, me sirve ser una institución que solamente alguien entra y ve quiénes somos, qué hacemos y nada más. Bueno, por más grande que sea, si a la institución le sirve eso, está bien con un WordPress. Solamente un WordPress el más sencillo, sin plugins, para no tener problemas de seguridad. Si querés tener contenido, ir complejizándola y además querés hacerlo con personas que vienen más bien del ámbito administrativo porque no tenés sistemas, bueno, usá Drupal, está bien Drupal, pero es una institución que, ya te digo, no tiene un área ni de desarrollo ni esa capacidad de manejo de proyectos y va por un sistema como más administrado por no entendidos. Entonces tampoco escala en la forma que te estaba contando, es decir, el sistema de Exactas, cuando arrancamos había 5 usuarios de la parte de la administración y 2 que publicaban contenido. Ahora, no sé, la última vez había cerca de 200 y pico y no sé si 60, 70 activos. Muchísima gente. Bueno, eso. Pero ahí la diferencia que haces con Drupal, que al decir es más administrativo, no me conforma. Digo, ¿qué No tenés. Claro, límite en el caso de Drupal, ¿no? claro, claro. Administrativamente ya tenés problemas. ¿Por qué? Porque estás adaptando un contenido es para publicación, no es para gestión. Por eso te digo, no está orientado a que vos digas qué hizo Manu Maker durante este tiempo, qué fue lo que publicó, cuáles son las notas que tenemos de tal cosa o de tal otra, las calendarizo, o incluso hacia el interior de los contenidos. También era muy difícil hacer contenidos, esa flexibilidad que tenemos nosotros en la edición nosotros digo, el sitio de Exactas, por ejemplo, Olmo. Contenido, claro, claro. Incluso las últimas versiones que tenemos ha ganado mucha usabilidad. De hecho, eso va a ser lo que trascienda el administrador de contenido. Fenomenal. Ahora sí, digo, una organización compleja que aún no tiene resuelto su administrador o que tiene problemas en la producción de contenidos, etc. Digo, no es tan fácil que una organización, en el contexto de hoy, no es tan fácil que una organización compleja, pública, decida destinar fondos, digo, por los problemas presupuestarios que se tienen hoy, digo, en ese sentido. Pero, ¿cómo empezar a pensar
cómo empezar a pensar cómo tomar la decisión de invertir en esto. Tanto, ¿qué les recomendás a los comunicadores o a las áreas de sistemas para plantear este tipo de cosas? Pero además, ¿qué le dirías a un decisor sobre este tipo de cosas? Para empezar, ¿cómo empiezan a acercarse a esto? Claro, bueno, es el caso de muchos de todos nuestros clientes, ¿no? Lo primero es cuando uno, porque necesitamos que poder garantizar un plan de implementación del producto y los servicios derivados a la implementación del producto, que como pueden ser espacios de consultoría, de apertura, más de documentación y demás, que podamos garantizar cierta cantidad de horas de ejecución. Esto solo se da cuando los espacios de decisión entendieron el valor que tienen en un buen uso de la comunicación. O sea, que ellos tienen un buen uso, me refiero a que pueden obtener mucho valor, tienen mucha pérdida de valor en la comunicación que se hace mal, ¿entendés? Esta dinámica que decías vos recién, es un poco, a mí siempre de niño la anécdota esta de la exportación de cuero en Argentina, antes que existiera los frigoríficos y demás. ¿Sí? Se vendía el cuero, la vaca se tiraba y se mataba. Y sin embargo ahora la carne es algo muy preciado. Hay como mucha pérdida de valor en publicar notas que no le sirven a nadie. Hay mucho por ganar cuando uno tiene volumen de eso. Entonces las organizaciones complejas tienen mucho para contar. Solo necesitan construir una red político-institucional de esta gente que vos le decís referentes de la comunicación, que puedan expresar todo lo que la institución tiene para contar, para ofrecer, o lo que sea que la institución quiera hacer con sus navegantes. Por eso digo, si la institución quiere ser una institución oscura, no necesita, con WordPress puede andar perfecto. Si la institución quiere crecer y quiere sobre todo tener una plataforma abierta en la que puede seguir creciendo, porque la ejecución exacta fue esa, pero siempre con más inversión podés invertir ahora las posibilidades que hay con inteligencia artificial son enormes, de todo tipo. Vos decís, el miedo que te suplanten en los redactores, doy por descontado que el redactor va a ser reemplazado a la brevedad. Y un poco lo que estábamos hablando, me voy un poco de tema, pero ya vuelvo, de la construcción de organizaciones y organigramas que hacíamos nosotros en el sistema. Fíjate que casualmente es el mismo enfoque que está usando la IA, los agentes de IA, ¿no? Decir, che, este es el recurso de contabilidad, lo quiero entrenado de esta forma y lo pongo a leer facturas. Y articula con el de recursos humanos y articula con el de... Claro. Déjame, porque a mí me quedó picando un concepto que aparece acá y que ya había aparecido entre nosotros en las discusiones fuera de cámara, que es este giro de las de los roles de comunicación en las organizaciones, porque vos vas a seguir necesitando responsables locales de comunicación que van a dejar de ser redactores y van a ser editores, ¿no? Que van a mirar en función de la coyuntura política que tiene esa subárea de la organización, y donde las oficinas centrales de comunicación, déjame chicanearte un poco, pero se te cayó una sota diciendo las oficinas de prensa, porque las oficinas las oficinas centralizadas de comunicación, que apareció solo de pasar acá, y ya lo dice Evelia Mesa en un capítulo, que es quien fuera la comunicadora de la Universidad de Asunción, los equipos de comunicación tienen que dejar de pasar equipos de producto, equipos de desarrollo de un producto fijo y repetitivo, a ser equipos de estrategia, ¿sí? Donde los roles de las oficinas centralizadas van a ser armar el sistema de información comunicacional, generar un sistema de diseño de identidad visual escalable que permita representar flexiblemente a todos los cambios de la organización, armar un manual de estilo que trabaje la voz de la organización, pero que va a tener que ser negociado con los referentes locales, porque la organización va a tener que tener matices en su voz en función de si atiende a empresarios que quieren invertir o a gobiernos que quieren participar, que son voces distintas, que requieren procesos distintos, y muchas veces se pierde la representación que el sistema
de contenido tiene que hacer, que es esa arquitectura o esos fierros que tienen que permitir hacer ese contenido. Pero eso es un desafío que los desarrolladores y los comunicadores que vamos a tener nosotros como desafío, creo yo, de disputa social es visibilizar esos procesos, hacerlos visibles. Digo que, porque, lo voy a decir de esta manera, a veces queremos que sean invisibles y lo que queremos que sean invisibles esos procesos para los públicos finales, para los usuarios de la organización, pero necesitamos que sean muy visibles para los equipos de gestión. Claro, claro. Sí, sí. Ese es como el gran desafío que nosotros tenemos. Marce, la plataforma Olmo, ¿sí? Es una plataforma de comunicación que cualquier organización puede acceder. Digo, yo puedo escribirle a la gente que hace la plataforma de Olmo y cómo empezamos, cómo es el trabajo para, si yo me doy cuenta que soy una organización compleja. Esta era la pregunta que te quería decir. ¿Cuál es el problema que tiene que estar pensando un decisor de una organización para que la respuesta sea Olmo? Uy, tengo un quilombo con mi comunicación y no estoy... ¿Cómo formularías ese problema para la pregunta de cierre? Claro, claro. Un problema en el que se tiene que estar dando cuenta, o que muchas veces la gente dice, tenemos qué problemas, pero no saben que Olmo es la respuesta. Claro, claro. Sí, sí, es cuando Olmo es la respuesta cuando tenés mucha cantidad de contenido, no solamente el que está generando y ya es un problema. O sea, por lo general, esta es la situación en la que vas a necesitar Olmo. Ya tenés un problema con tu comunicación. Lo sabés hace mucho tiempo, pero no sabés cómo abordarlo. ¿Sí? Generás un montón de contenido que nunca te sale bien del todo, pero quisieras generar mucho más y no estás pudiendo contar lo que querés contar de la institución para poder transmitir algo que es más esencial, que es tipo, esta institución está en esta circunstancia, sirve para esto, esta gestión es buena por tal cosa, lo que sea que se quiera contar. Está clarísimo. Bueno, en ese momento, cuando no te está saliendo todo, esto te soluciona ese problema de que en realidad lo que pasa es que estás teniendo esta unidad centralizada de información porque no le estás pudiendo abrir el juego a ninguna de las otras personas. Por más que vayan y hablen en los pasillos y digan, che, si ustedes me comunican esta diplomatura va a estar re bien y demás, por más que haya buena voluntad, no se puede llevar adelante porque la herramienta no alcanza. Pero además porque el área central de comunicación, si ya haces muchas cosas, no hay un área central de comunicación que te alcance. Por eso. Tenés que desagregar en ese sentido. Y algo que se me parece como un ejemplo, una imagen muy clara es, si vos tenés una organización muy compleja que hace muchas cosas, la respuesta no es hacer muchos sitios de WordPress, porque ahí sí vas a tener quilombo. Digamos, es la respuesta lo que suele suceder. Claro, cada parcialidad intenta resolver de la forma mejor posible su pequeño problema y solo suma complejidad al ecosistema. Es como que una parte de la burbuja quisiera independizarse y bueno, es una estrategia en algunos momentos. Olmo es, al contrario, Olmo es para una institución que quiere volver a tomar las riendas del asunto. Y pero que además no te hace falta, con Olmo, no te hace falta resolver de esa manera las necesidades particulares de cada una de las... Al contrario, te podemos seguir agregando valor sostenidamente tanto como requiera la institución, digamos. O sea, ponele, yo soy un centro especializado de investigación en alguna cosa, ¿sí? Soy tan referente técnico que yo quisiera tener mi lugar preponderante solo para contar lo que hago yo. Claro. Bueno, yo te doy las herramientas para que vos lo cuentes. Lo contás vos, lo explicás. Si hay que hacer un cambio, está abierto a los cambios. Es como ese es el escenario ideal, digamos, donde querés sacar mucho valor en las versiones nuevas. Ya lo podés articular con otro tipo de dispositivos para consumirlo, no solo el browser. Podés usar APIs para usar en otros sistemas. Claro. Y demás.
Marcelo, realmente un placer esta charla. Un gustazo, sí, totalmente. Bueno, desafíos entonces para las organizaciones de cómo pensar su relacionamiento institucional y la producción de comunicación. Para mí siempre rescatar que estos sistemas y ecosistemas que estamos pensando y vos decís, volver a recuperar las riendas de su comunicación. Yo digo además, pensar, asumir la digitalización de nuestras sociedades, hacernos cargo que la principal vía de relación de las personas con la comunidad, con la institución, son a través de plataformas digitales. Gestionar esto es un acto de responsabilidad, también ético, y una propuesta de un modelo de relacionamiento que es no solamente comprar un buen sitio web en ese sentido. Marcelo, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Manu. Un abrazo para todos.